Aprendo en casa. Señor, ¿no sabe que su dueño siempre debe recoger sus deposiciones? Hay que mantener limpio el parque y todas las áreas públicas. Siempre le digo eso a mi dueño y no me hace caso. Dice que si nadie lo ve, no pasa nada. Hola familias de todo el Perú. No se asusten, Ahorita les explico más. Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Esta sesión está dirigida a estudiantes de segundo de secundaria, pero pásenle la voz a toda su familia. No crean que me he puesto a jugar con mi sombra de la nada. Igual es divertido, pero todo tiene una explicación. Porque hoy aprenderemos a expresarnos a través del teatro de sombras. Pero primero vamos a necesitar de un tema. Ya sé, ¿se han topado también con personas no tan consideradas como el dueño de una de mis sombras de perrito? De nuevo, sé que parece muy extraña la pregunta, pero vamos a llegar a un punto, lo prometo. ¿Cuáles creen que sean las principales razones por las que las personas, a diferencia del dueño de una de mis sombras de perrito, sí respetarían y cuidarían los espacios públicos? O mejor dicho, los respetarían y respetarían al resto. Ahora sí se dan cuenta del punto, ¿verdad? ¿Qué cosa es el respeto? Seguramente pensar en respeto te hará pensar en valores. Y creo que ahí tenemos un buen reto. Utilizar el teatro de sombras para identificar los valores del Perú. ¿Les suena muy loco? Pues lo es, pero solo debemos dejar volar nuestra imaginación. En la actividad de hoy elaboraremos un libreto o guión teatral para teatro de sombras, considerando todos los elementos que debemos tener en cuenta. Pero antes de empezar, ahondemos un poco en la situación. El Perú es nuestro hogar y el de 30 millones de habitantes, cada uno con sus propias características, costumbres y valores. Cada peruano y peruana es un mundo diferente. Pero en un país tan plural como el nuestro, es necesario entender que no vivimos aislados del resto. Al contrario, día a día interactuamos con distintas personas, cada quien con sus particularidades. Y todas nuestras diferencias son importantes para aprender sobre asertividad, respeto, empatía y así generar una sana convivencia. Una en valores, que es una palabra que se suele usar mucho. Pero ¿te has puesto a pensar cuáles son los valores que tenemos los peruanos? Y para llegar a esa respuesta, solo debes observar un poco a tu alrededor. ¿Qué motivos nos hacen sentir orgullosos? ¿Cuáles otros, más bien, nos avergüenzan? ¿Cómo podemos aportar desde nuestros hogares, desde nuestros espacios, para lograr una mejoría a largo plazo? Dale una vuelta en tu mente. Y ahora, sin más interrupción, ¿estás listo para crear con las sombras y escribir una historia sobre los valores del país? Es hora de empezar. Y tengo a la persona ideal para que nos ayude. Un experto en comunicación y sobre todo en guiones teatrales. Vamos a llamarlo. Hola, profesor Fred. Hola, Yanira, ¿cómo estás? Bien, profesor, pero me agarraron jugando con las sombras. ¿Cómo así que jugabas con tu sombra? Parece que no hay manera de que esto no suene extraño, pero le explico. Tenemos el reto de crear un guión teatral o libreto para teatro de sombras. Ah, ya, ahora sí entiendo. Es una técnica muy interesante. Sí, de hecho me encanta. Pero ahí no queda la cosa. Nos hemos propuesto utilizar el teatro de sombras para identificar los valores del Perú. No solo tienen una técnica interesante, sino que ya avanzaron con elegir un tema muy importante. Me parece genial el proyecto. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué tal si nos ayuda contándonos cómo comienza el teatro de sombras? Me imagino que debe ser una historia muy antigua. Porque ¿quién no ha jugado alguna vez con su sombra? Muy buena intuición. Este recurso nació tal vez hace miles de años, cuando los humanos pasaban las cuarentenas de frío en cavernas y buscaban aprender y entretenerse. Pero son muchos los estudios que nos cuentan que el arte del teatro de sombras nació en China. Uy, me parece que se viene una historia súper interesante. Cuenta la leyenda que, alrededor del siglo XI,
el emperador Woody cayó en una profunda tristeza cuando murió su esposa. Para consolar su dolor, empezó a crear siluetas que le recordaran a su amada e inventó el teatro de sombras para nunca dejarle escapar. Por buen tiempo, este espectáculo fue parte crucial de la corte, pero poco a poco fue convirtiéndose en un evento muy popular. De hecho, él era un experto. Yo siempre he tenido problemas con hacer muchas formas. Solo me sale el perrito. Estoy segura que todos y todas ustedes podrán hacer algo mucho mejor que yo. Profesor, estaba pensando en la historia de Woody y de cómo usó su arte para expresar su pena. Y me puse a pensar en el teatro peruano. Usted también hace teatro, ¿verdad? Sí, además de ser docente, soy literato y dramaturgo. ¿Y cuál cree que sea el efecto de esta cuarentena en el teatro peruano? Bueno, Yanira, no es noticia nueva que la pandemia nos ha puesto en una pequeña crisis a todos los miembros del sector cultural. Pero creo que con los creativos y luchadores que somos, vamos a seguir adelante con estas nuevas condiciones de cuarentena. Por supuesto, el teatro y las artes saldrán renovados de estos momentos difíciles. Recuerda que son días en los que debemos tomar algunas precauciones muy importantes. Por ejemplo, el uso obligatorio de la mascarilla si salimos a hacer compras y el constante lavado de manos con agua y jabón por 20 segundos. Ahora, con estas recomendaciones hechas, ¿por dónde iniciamos, profesor? Como hemos visto, no es tan complicado. No necesitaremos más que nuestras manos, una fuente de luz y una superficie plana. Perfecto. ¿Y ahora? Debemos recordar que el teatro de sombras es un espacio de mucha creatividad que requiere de mucha expresividad con nuestras manos y nuestro cuerpo. ¿Y qué sigue después? Bueno, es hora de aprender cómo escribir el guión o libreto de nuestra historia. No olvides lo importante que es tener claro qué quieres comunicar y para qué lo vas a hacer. Entonces, ¿en qué consiste el guión teatral o libreto? El guión teatral contiene la planificación de la historia, que será representada por los personajes. La historia contada tiene una estructura interna, inicio, nudo y desenlace. La finalidad del guión es ser soporte y guía para que todos los miembros del equipo tengan claras sus responsabilidades en la obra. Y finalmente, permite que los personajes sepan qué dirá cada uno. A estas palabras las denominamos diálogo. Diálogo. ¿Podría darme algún ejemplo? Por supuesto, imaginemos a Carla, una mujer que riega sus macetas mientras observa la ventana de su casa. Al frente, su vecino Daniel barre su vereda mientras escucha música. De pronto, pasa una señora mayor cargando muchas bolsas y una se escapa de las manos. Dime, Yanira, ¿qué tenemos hasta aquí? Hasta ahora tenemos creados nuestros personajes y con ellos también el inicio de nuestra estructura. Pero aún no dicen nada, ¿verdad? Todavía, ahora es momento de escribir sus diálogos. Señora, preocupada, no puedo agacharme. Carla, sorprendida, ¿alguien podría ayudar a la señora? Daniel se le acerca. Tranquila, ceñito, yo me encargo. Señora, sonriente, muchas gracias, qué amable es, joven. Daniel, tomando la bolsa. No hay problema, ¿necesita ayuda con otra? Señora, si no te molesta, vivo a media cuadra. Carla, levanta la mano. Bien jugado, Dani, siempre es bueno ayudar. Estos textos, dichos por cada personaje, son los diálogos. Con ellos revelamos al público sus acciones e intenciones. Permite que los actores ensayen y recuerden qué dirán antes de la presentación. Debemos tener en cuenta un factor más sobre el diálogo, la dicción de los personajes. ¿La dicción no es cómo se pronuncian las palabras? También, pero si estamos hablando de guión teatral, nos referimos a la manera particular de hablar de los personajes. Pensemos en otra historia. Imaginemos a Johnny, un turista extranjero que se pasea por el centro de Iquitos. Good morning, Iquitos. Mi nombre es John y me gusta mucho el Perú. Acaba de salir de su hotel donde la recepcionista, Sara, lo despide. Qué enorme privilegio tener invitados como usted en nuestro magnánimo hotel.
De pronto, llega su guía turística Lu. Ella habla muy bien el español, pero prefiere saludar a Sara en Ashaninka. Taiteri, Sara. Cada uno tiene una manera particular de hablar. Efectivamente, Yanira. ¿Cómo describirías la dicción de cada uno? Johnny usa palabras en inglés, por eso no conjuga correctamente el verbo en español. Eso podría ser porque Johnny nunca ha vivido en un país donde se hable español. Probablemente esté de visita o se haya mudado hace poco. ¿Qué me dices de Sara y de Lu? La chica de la recepción habla con sus palabras un poco exageradas. Y Lu, pucha, la verdad es que no entendí nada. Lu habla en Ashaninka, una de las lenguas nativas más usadas en el territorio de Amazonía Nacional. Tal vez por eso no puedes comprenderle. Pero como ya debes saber, los peruanos no solo hablamos español. Claro, algunos peruanos hablan en quechua, otros en aymara. Exacto, el idioma en el que se expresan los personajes también es parte de la dicción, porque esta nos habla mucho de la condición social que pueden tener. Es por eso que la recepcionista de hotel de lujo no hablará de la misma manera que el turista o los guías nativos de la ciudad. ¿No te parece? Interesante, profesor. Los diálogos parecen tener que trabajarse mucho. Efectivamente, necesitas mucha paciencia y conocer por completo a tus personajes. Ahora veamos otra parte importante en un guión teatral o libreto. Estas son las acotaciones y guiarán al lector en su presentación. Dan detalles de lo que queremos que el público vea. Son acotaciones de escena y también son pertinentes para expresar las intenciones de los personajes. Las acotaciones siempre van entre paréntesis y con letra cursiva, como lo ves aquí. ¿Podemos decir que estas líneas de diálogo forman una escena? Efectivamente, Yanira. Las escenas se distinguen por la entrada y salida de determinados personajes. Si juntas varias escenas, lo que tendrás será un acto, una de las 3 porciones de la historia que permiten distinguir cambios importantes en la trama. ¿Recuerdas cuáles son? Tenemos inicio, nudo y desenlace. ¿Hay algunos elementos extra que debemos tener en cuenta? La escenografía, por ejemplo, que son los elementos que le dan contexto a la historia. Y podemos utilizar también un recurso importante. La música puede cambiar por completo nuestra escena. No es lo mismo presenciar este momento con esta melodía que con esta. Y esta otra nos lleva a un lugar diferente. La música y el sonido nos hace recrear espacios. Cada elemento es una idea que responde a un propósito que puede ser organizada. Por ejemplo, hoy buscamos identificar cuáles son los valores que nos representan como peruanos y peruanas. Genial, ya siento que nos estamos convirtiendo en dramaturgas y dramaturgos con usted. Ese es el nombre que se le da a la persona que escribe un libreto o guión teatral. ¿Hay algún aspecto más que debamos tener en cuenta a la hora de escribir un libreto? Toma nota, es importante saber qué queremos comunicar con nuestra historia. Hace un momento mencionaste cuán diferentes somos los peruanos. Debemos tener en cuenta el destinatario de nuestro mensaje y su contexto, su edad, sus costumbres. Por ejemplo, nuestro teatro de sombras estará dirigido a todas las familias que nos ven. Un grupo muy grande y diverso. Y como es un teatro de sombras, necesitamos un miembro más que estará presente en toda la historia. ¿Cuál crees que sea? Creo que esa no me la sé. El narrador. ¡Ah, claro! Un narrador con la misión de contar la historia. Exacto, Yanira. En este caso, trabajaremos con un narrador omnisciente. Uno que sabe todo lo que pasa, lo que los personajes hacen, piensan, dicen o imaginan. ¿Nos olvidamos de algo más? Como ya hemos dicho, recuerden que los diálogos son cruciales. Estas interacciones cuentan casi toda la historia. Ya quiero empezar con mi libreto. Pero antes de continuar, tengo una duda para ustedes. ¿Cómo se llama y de dónde era el emperador que creó el teatro de sombras? ¿Lo recuerdan? No se vayan que ya volvemos con la respuesta.
TV Perú. Somos todos. Nacimos indios, esclavos del cura, esclavos del gobernador, esclavos del cacique, esclavos de todos los que agarran la vara del mandón. Cuando las mujeres y los indígenas no tenían voz, Clorinda Mato de Turner tomó la batuta con su obra literaria y demostró que las mujeres no solo podían escribir, sino también defender, inspirar y luchar a través de su pensamiento. Clorinda nació en Cusco en 1852. Pasó su niñez en una hacienda familiar, donde conoció de cerca la vida indígena, aprendiendo incluso a hablar quechua. Desde pequeña demostró ser buena en las letras, y con tan solo 14 años editó un periódico escolar y empezó a escribir pequeñas obras, dando así sus primeros pasos como periodista y escritora. Para los 25, Clorinda ya gozaba de cierto reconocimiento. Había escrito poemas, artículos periodísticos y además había fundado la revista El Recreo. Estos logros le permitieron ser reconocida en Lima por su labor como escritora femenina. Su fama alcanzaría su momento cumbre cuando, a la par de ser elegida directora de El Perú Ilustrado, la revista literaria más prestigiosa de Lima, publicó la que sería su novela más importante, Aves sin nido. Si el indio esconde su única hacienda, si protesta y maldice, es sometido a torturas que la pluma se resiste a narrar, a pesar de pedir venia para los casos en que la tinta varíe de color. Con esta obra nace la literatura indigenista. En este libro, Clorinda denuncia el maltrato hacia los indígenas por parte del clero y se enfrenta a la Iglesia Católica. Como represalia, se mandó a quemar su retrato y sus obras públicamente. Pero Clorinda no se rindió y se atrevió a fundar su propia imprenta, en la que solo trabajarían mujeres. La llamó La Equitativa. Desde su imprenta, Clorinda siguió expresando su arte, pero también sus ideas políticas, lo que le costó su exilio en 1895. Continuó su labor en las letras desde Buenos Aires, hasta fallecer a los 57 años. Su literatura, sus ideas, su revaloración del quechua, su apoyo a la cultura y al trabajo de las mujeres fueron considerados polémicos para las instituciones y hombres de la época. Pero alguien tenía que hacer el cambio, y desde joven, Clorinda no tuvo miedo de luchar para lograrlo. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. Entonces, ¿quién sabe mi nombre y de dónde soy? Espero que alguien haya podido llegar a la respuesta. El nombre del emperador que inventó el teatro de sombras era Woody, y era de nacionalidad, correcto, China. Ahora que lo pienso, tal vez podría escribir mi guión teatral o libreto sobre cómo las distintas nacionalidades que emigraron al Perú, como la China, también han influido en la construcción de valores. No se oye mal esa idea. No existen malas ideas a la hora de crear. Tampoco tengas miedo a que tu guión o libreto se vea simple. Es solo una etapa previa a la realización del proyecto. Es como la receta del espectáculo que veremos. Así que, para empezar tu guión, aquí vienen nuestras recomendaciones. ¿Me ayudas, Yanira? Por supuesto. Recuerda que nos toca identificar los valores de las peruanas y peruanos. Para esto hay que hacer un simple ejercicio de observar a nuestro alrededor. Presta atención para identificar acciones que contribuyan al bienestar de todos y todas. Todo lo que anotes será material importante. Este es el momento en el que decides quiénes van a contar tu historia. Puedes crear tus propios personajes o inspirarte en alguno que ya conozcas. Recuerda que puedes representar los personajes por tu cuenta o pedirle ayuda a un miembro de tu familia. Aquí es importante que sepas que los personajes tienen 3 dimensiones. La dimensión física, que se refiere a cómo se ve el personaje, cómo es percibido desde lo exterior. Por ejemplo, de la señora sabemos que es
una mujer de gran edad, encorvada, pequeña, frágil. Todos estos son datos físicos. La dimensión psicológica se refiere al mundo interno del personaje, cómo ella hoy percibe su realidad y a sí mismo. Por ejemplo, Daniel parece ser un hombre amable, preocupado por ayudar. Sin embargo, podríamos hablar de sus miedos, de sus expectativas, toda la información psicológica sobre él. Finalmente, la dimensión social abarca las relaciones de poder con otras personas, el lugar que un personaje ocupa en el universo de la historia. Pensemos en Carla y preguntémonos por sus hábitos de consumo, a qué nivel socioeconómico pertenece, cuáles son sus intereses para su comunidad. Ten claro todo lo que ocurrirá como en un resumen. ¿Cómo inicia todo? ¿Cómo aparece el conflicto? ¿Qué solución se presentará al finalizar? No limites tu imaginación. El lugar puede ser cualquiera, pero no olvidemos, esta historia ocurre en el Perú y que nuestro país tiene innumerables espacios donde podría ocurrir. ¿Por qué no una playa del norte o un pueblo de la sierra? Recuerda siempre que no existen las malas historias. Lo que podría pasar es que haya historias mal contadas. No olvides decidir los actos de tu historia. Esto puede ayudarte también a dar algunas ideas para el título o para los recursos visuales o de sonido que quieres incluir en tu historia. Eso incluye toda la música que deseas incluir. Recuerda también lo importante que son los diálogos y cómo estos expresan lo que piensa o siente el personaje. Las acotaciones detalladas pueden ser muy útiles también. Y no nos olvidemos que en nuestro guión o libreto de Teatro de Sombras usaremos a un narrador omnisciente que lo sabe todo para narrar los eventos de nuestra historia. El narrador debe cautivar a quien se acerque a contar la historia, no lo olvides. Como tampoco deberías olvidarte de respetar el distanciamiento social para prevenir que el COVID-19 siga propagándose en el país. Mantén tu distancia, al menos un par de metros. ¿Están listos y listas para poner manos a la obra? Es necesario no olvidarse que todo guión tiene un propósito, es decir, un mensaje que transmitir. Y que cuando tengas terminado tu libreto, puedes pedirle recomendaciones de mejora a tu familia o amigos. Después de todos los reajustes necesarios, podrás tener una buena versión final. Y ahora, creo que aún tengo algunas preguntas. Pero antes, recapitulemos un poco. Hoy aprendimos cómo hacer un libreto para la presentación de nuestro Teatro de Sombras. Descubrimos que aunque haya nacido oficialmente en China, es probable que este modo de hacer teatro haya existido años atrás en otros países, como la India. Exacto, Yanira. Se trata de un arte con mucha historia. Ahora sí, va mi primera pregunta. ¿Cuál es la importancia de un libreto o guión teatral? Un guión teatral es crucial porque es la base de cualquier obra de teatro. Es un mapa que todo el equipo creador debe seguir para no descuidar su trabajo y también les dice a los actores qué líneas les toca decir. Siguiente pregunta. ¿Qué elementos tiene un guión teatral? Vamos a repasar el texto que creamos juntos hace un momento para recordarlo. En primer lugar, tenemos las acotaciones. En segundo lugar, los actos. En tercer lugar, las escenas. Y luego, nuestros personajes, las personas ficticias que creamos y de quienes contamos la historia. Además, cada personaje se expresará mediante el diálogo, en el que nos muestra lo que piensa y siente. Cada personaje tiene una forma particular de hablar o dicción que dependerá mucho del contexto sociocultural en el que se ha desenvuelto. Sobre cómo se cuenta la historia, existe una estructura que suele dividirse en 3 partes: inicio, nudo y desenlace. Finalmente, para nuestra creación en Teatro de Sombras, no olvidemos que tendremos que usar un narrador omnisciente, quien relatará al público cada hecho que ocurre. Última pregunta. ¿Qué debemos tener en cuenta para realizar un buen guión o libreto? Recuerda que creas tu guión o libreto con ideas que te surgen de observar y entender tu entorno. Por eso, ser observadores es crucial. Cuando sepas qué contar, te toca escribir cada hecho de tu historia e imaginar bien
todo el universo alrededor, para poder sentarte a crear con calma. No olvides que lo más importante de todo es activar al máximo tu creatividad y no limitar tu imaginación. Acabo de darme cuenta, profesor, que no se necesitaría ni vestuario ni maquillaje en el teatro de sombras. Efectivamente, Yanira, probablemente estamos más familiarizados con una obra de teatro convencional, donde vemos actores representar la historia. Para que ellos se transformen, necesitan recursos como la pintura en el rostro y el cambio de vestuario. Son un recurso para contar la historia. Sin embargo, si hacemos teatro para sombras, no habrá que preocuparse mucho en el diseño o los colores de los personajes, sino centrarse en su silueta y lo que puede transmitirnos con solo su forma. ¿Y qué hay de lugar, profesor Fred? Es importante que te permitas crear sin miedo. Nuestro país es un lugar con muchos espacios diferentes en los que te puedes inspirar. No importa en la región en la que estés, mira a tu alrededor y piensa, ¿qué historias te evocan las personas y los espacios que te rodean? Si estás en la costa, ¿por qué no usar el mar o un desierto para contar una historia? Tal vez en la sierra las personas sean más cercanas a las montañas y lagunas. En la selva puedes imaginar lo que pasa en medio del río o en los rincones más profundos de la selva. No hay lugar malo para empezar. Perfecto, ya estamos casi listos para empezar. ¿Nos da unos últimos consejos? Claro, en primer lugar, buscamos representar valores que nos identifiquen como peruanas y peruanos. Además, aprendimos lo importante de entender al destinatario y su contexto sociocultural. Otro punto importante es la estructura que debe seguir el guión, contando un inicio, nudo y desenlace. Ahora estás listo para crear tu propio teatro de sombras. Es hora de experimentar. Puedes usar la luz de tu celular, de una lámpara o de una vela, pero con mucho cuidado. Y empezar a imaginar historias con las sombras que puedas crear. Conversa con tu familia en casa sobre las cosas que los hacen sentir peruanos y peruanas. Y cuando tengas tu libreto o guión teatral listo, prepárate, porque en la siguiente actividad de comunicación aprenderemos cómo hacer la puesta en escena. Piensa en tu posible historia, plantea tu argumento, personajes. No olvides todos los recursos que necesites. Que tampoco se te vaya que todo debe estar pensado para el público al que dirigirás tu historia. Ahora, a armar tu guión. Si tienes dudas o consultas, recurre a tu profesor o a alguna persona que te pueda ayudar. ¿Listas y listos entonces? Eso fue todo por hoy. Muchas gracias, estimado profesor, por aclararnos todas nuestras dudas y enseñarnos tanto hoy. Fue un placer, Yanira. Pero antes de irme, quiero dejar un reto adicional. Investigar sobre teatro. Puedes encontrar al menos 3 grupos de teatro peruano o extranjero que hayan contado una historia con esta técnica de teatro de sombras. ¿En tu comunidad usan esa técnica? ¿Alguno de tus familiares ha participado o participa en un grupo de teatro? Espero que hayan aprendido mucho hoy. Hasta pronto, amigos. No se olviden nada, porque en nuestra siguiente actividad de comunicación seguiremos trabajando con nuestro libreto de teatro de sombras. Tampoco olviden, en esta cuarentena, el uso obligatorio de mascarilla, el constante lavado de manos con agua y con jabón por 20 segundos y a seguir contando historias. ¡Hasta luego!